Bienvenidos nuevamente a Referentes Jurídicos. Estamos conversando con Alberto Borea Odría. El tema del programa ahora es el de la defensa del presidente de la República en el intento de vacancia por incapacidad moral que se le planteó a fines del año pasado. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral que se planteó tras la fuga, la escapatoria de Alberto Fujimori en el año 2000 y que llevó precisamente a que pasáramos ya a otra etapa de la vida republicana, donde Valentín Paniagua, que en paz descanse, asume la presidencia del Congreso y luego la presidencia de la República para convocar al proceso eleccionario? Y la vacancia presidencial por incapacidad moral que se presentó y planteó ahora por el bloque hay varias, mayoritario. Hay muchísimos, comenzando porque, Fujimori en ese momento era consecuencia de una elección absolutamente discutida, desconocida por la Organización de Estados Americanos, consecuencia prácticamente de 8 años de dictadura sin ningún tipo de duda, y además él había producido una anarquía porque se había ido del país, es decir, había dejado al país al garete de la manera más irresponsable. Como Mariano Ignacio Prado en su momento. Claro, eventualmente Mariano Ignacio Prado todavía tenía el pretexto, vamos a decir, o por lo menos dio como razón de que iba a buscar recursos porque no se lo daban a nadie que no fuera el presidente de la nación, ¿no, verdad? En cambio, en este caso, el ciudadano se fue porque las papas empezaron a quemar. A una reunión a la que no lo invitaron, además. A una reunión a la que no lo invitaron, sin decir ninguna razón, sino simplemente renuncio. Y con 80 maletas. Así es, exactamente. Entonces, como tú comprendes, esta era una situación desde el saque absolutamente diferente. Esta es una democracia, a ti te puede gustar o no te puede gustar Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, los ciudadanos que están en el Congreso, puedes creer que son buenos, regulares o malos, pero fueron elegidos por el pueblo. Y en consecuencia el punto de partida era absolutamente distinto. Recordemos que ese Congreso que se había establecido en el año 2000 fue un congreso donde Montesinos se compraba a los congresistas, y eso lo hemos visto en televisión, no a uno, a decenas de congresistas, efectivamente, que por una cantidad de dinero se iban. O sea, era un proceso absolutamente deslegitimado. Este no es un caso de una sociedad o de un momento democrático deslegitimado, o sea, es un caso en donde se le ha elegido y en consecuencia se ha establecido una situación de derecho que hay que respetar. Y estas instituciones tienen que respetarse si queremos la solidez de la República y la tranquilidad y el progreso del país. Yo te decía, ningún presidente puede gobernar si permanentemente le están pidiendo la vacancia, lo están hostigando, le están censurando ministros, le están haciendo la vida imposible. Entonces el pueblo no solamente tiene que tomarle cuenta al presidente, sino tiene que tomarle cuenta al Congreso. Este Congreso es posiblemente un Congreso que tenga un grado de aceptación bastante escaso de parte de la población, ¿no es verdad? Entonces, por eso te decía, hay tiempos. Yo estoy, por ejemplo, aunque está dentro de las leyes, en contra del proceso de revocación de alcaldes, porque lo mismo pasa con los alcaldes. El alcalde es elegido el 1 de enero y el 2 de enero el que perdió las elecciones, y a veces hasta el teniente alcalde, que quiere ser alcalde, empieza a ver de qué manera le serrucha el piso y le está empezando a recoger firmas para que el 1 de enero del próximo año plantearlas al Jurado Nacional de Elecciones para revocarlo. Entonces, naturalmente, en vez de dedicarse a gobernar, ese alcalde está dedicado a apagar incendios. Entonces, tú no puedes hacer que un país avance con ese tipo
de medidas. Tú no puedes mezclar la democracia directa con la democracia indirecta, porque entonces generas una chanfaina, y esa chanfaina fue la que tuvo en su cabeza, o la que tuvieron en su cabeza quienes idearon este texto del 93, donde mezclaron papas con camotes, ¿te das cuenta? Entonces, la democracia representativa tiene sus propias reglas. Fíjate tú, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos, que es un país institucionalizado, ganó las elecciones el presidente Trump, ahora, no obstante que tenía 3 millones de votos menos que la candidata Clinton. Sí. Y sin embargo la candidata Clinton pudo haber dicho nosotros somos más, no, porque el sistema americano establece la votación por estados, y entonces aceptó lo mismo que había hecho Al Gore en el año 2000, ya no recuerdo 2000, exactamente, 2000 si no me equivoco, sí. Porque fue cuando terminó Bill Clinton su presidencia, que sacó más votos que Bush, y sin embargo por el sistema de votación de estados, con la decisión que hizo la Corte Suprema sobre la votación en Florida, fíjate tú, más precario todavía, sin embargo Al Gore acepta la determinación, siendo el senador Gore en ese momento, o el vicepresidente Gore en ese momento, una persona que desde el punto de vista de los pergaminos académicos, personales, etcétera, tenía bastantes más que el candidato Bush, ¿no? Así es. Pero ahí te das cuenta de la importancia de la institucionalidad. Si no, tú tendrías al Partido Demócrata todos los días diciendo que Bush durante esos 8 años y hoy día Trump no tienen ningún derecho a gobernar el país, ¿no? Entonces, eso es muy malo. Entonces eso hay que cortarlo, y el Perú tiene que entender que su sistema democrático es una cosa seria, y por lo mismo que es una cosa seria, cuando la gente va a las urnas el día de la votación, tiene que pensar bien que esa persona por la cual vota debe de durar los 5 años, y en consecuencia tiene que analizar si le conviene o no le conviene a la sociedad, no a él solamente, sino a la sociedad, que esa persona sea elegida, ¿no? Sí, me recuerda usted que precisamente en las definiciones del concepto de democracia que hacía este extraordinario politólogo italiano Giovanni Sartori, recientemente fallecido en enero del año pasado, señalaba que la democracia ya no es pues como la democracia griega simplemente el poder del pueblo, sino básicamente es la defensa y el respeto por la independencia y la institucionalidad basadas en el concepto de dignidad humana, ¿no? Así es. Institucionalidad. Claro, porque en la democracia griega, digamos, mandaba la mayoría, lo que decidía la mayoría, ¿no es así? En el caso de la democracia reaparecida luego de 20 siglos o 21 siglos, cuando vuelve la democracia a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y ya se incorpora el tema del valor de la persona humana, y en consecuencia, aunque Hitler, por ejemplo, hubiese tenido 70 millones de votos contra 50 votos, él no podía, digamos, entender que la desaparición de seres humanos en hornos crematorios era democrático, es decir, aunque hubiera ganado por todos los votos. ¿Por qué? Porque la democracia implica el gobierno del pueblo, y el pueblo significa un conjunto de personas, es decir, es el gobierno de un conjunto de personas. No de la mesnada. Exacto, no de la mesnada, no de la manada, no de la piara de cerdos. En consecuencia, esa gente que es gobernada tiene per se una serie de calidades que ninguna mayoría puede desconocer, porque si la desconoce, entonces ya no es una democracia, está confundiendo lo que es el gobierno del pueblo con el gobierno de una gente a la que él trata, a la que el gobernante trata de la manera como quiere. La oclocracia. Claro, eso es el gobierno de lo que los griegos llamaban la chusma, ¿no? La chusma, sí, así exactamente. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de la defensa que usted ejerció del presidente de la República, ha sido, entre otros pasajes que se recuerdan del discurso suyo, uno particularmente muy especial, cuando se señala al presidente como la figura del viejito bonachón, que a quién le podría hacer daño. Entonces,
algunos dijeron esto es una especie de lombrosianismo, pero al revés, donde se destaca la bonomía de la persona. ¿Cómo se conectaba esa idea que usted estaba insertando con alguno de los 4 hilos conductores de su defensa? Precisamente en el de la defensa de la dignidad. ¿Por qué? Porque mucha gente, incluso los que iban a votar, habían adelantado que iban a votar en contra y no habían escuchado a Pedro Pablo Kuczynski ni a su defensa. Entonces, ¿cómo yo, que soy juez, puedo adelantar cuál va a ser mi voto si no escuché al abogado de la parte que trae los argumentos, ni a la parte que trae los argumentos? Solo porque todo ya estuviese preparado, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué lo estaban condenando? Porque supuestamente un financista o una persona que se dedica a las finanzas internacionales no puede ser presidente de la República. Eso no está prohibido en el texto del 93. Entonces, si no está prohibido en el texto del 93, tú no puedes, digamos, negarle ese derecho a esta persona. Entonces, así como en el lombrosianismo, digamos, había gente que tiene cara de culpable o cara de delincuente, entonces ahí de lo que se trata de decir es que como esta es una persona, digamos, de tez blanca y además vinculada al tema de los negocios internacionales, de todas maneras tenía que ser culpable. Y eso naturalmente, claro, de todas maneras tenía que ser culpable de alguna irregularidad. Y esa es una generalización inaceptable. Claro. O sea, eso es verdaderamente absurdo y no contribuye, y por eso a la serenidad, y por eso dije, está bien que ustedes quieran fusilar, ya hasta regresando 400 años, fusilen a alguien que tiene cara de culpable, pero encima no tiene ni cara de culpable, ¿no es verdad? O sea, en fin, tiene cara de financista y lo van a fusilar. Es una frase, digamos, es un hombre mayor, es una persona alegre. Kuczynski tiene una ventaja dentro de la gente que se dedica a la actividad política, y es que no se toma muy en serio. O sea, él no se molesta, digamos, o sea, se hace bromas de sí mismo. Normalmente la gente que esté en la actividad pública se siente muy solemne, y entonces esa solemnidad lo aleja del país. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, de ese mal no adolece Kuczynski, ¿no? Entonces eso me parece un rasgo que había que resaltar, y que había que resaltarlo con alguna frase que fuera de fácil entendimiento para la comunidad, ¿no? Sí. Ahora, tras esa intervención suya, bastante brillante, hay que decirlo, vino una serie de horas de debate, donde en realidad el debate ya sirvió simple y llanamente para justificar lo que se había decidido en ese momento de lo que inicialmente se pensaba, que era votar en favor de la vacancia presidencial. Hubo algunos casos que no. Por ejemplo, yo creo que ahí Nuevo Perú reflexiona y dice por boca de Dagmar y de Quintanilla algo que me pareció importante, y es que vamos a darle la posibilidad que se defienden en las comisiones, que tampoco procede, vamos a decir, pero bueno, por lo menos no vamos a votar ahorita en una suerte de fusilamiento apresurado, ¿no es verdad? Sirvió, por ejemplo, para que Luciana León y Jorge del Castillo y el Mundo del Águila y Johnny Lescano en ese momento entendieran que eso no podía ser bueno para el país. Y yo quiero decirte aquí una cosa, los 9 que acompañaron a Kenji Fujimori no habían votado por la admisión de la demanda del pedido de vacancia. En consecuencia, tú no los puedes contar. Además, tampoco tienes por qué presumir que ellos tenían que votar en contra. ¿Por qué tenían que votar en contra de Kuczynski? Porque aquí la gente dice, bueno, cambiaron su voto. ¿Y por qué tenían que votar en contra de Kuczynski? Claro. A ver, explícame. O sea, simplemente ellos hicieron su análisis y decidieron eventualmente no votar en ese sentido. Pero ya no habían votado en ese sentido cuando una semana antes se había admitido el pedido de vacancia. Pero sí hay un dato objetivo que por lo menos parece algo fuera de lo común, y es el hecho que cuando no se llega a alcanzar, después del escrutinio de la votación abierta, el número requerido para declarar la vacancia presidencial, Kenji Fujimori baja hasta el centro del hemiciclo
y comienza a llorar. Entonces, no era posible, yo particularmente, aquí voy a especular, Sí. ¿no? Voy a especular. No era posible que Kenji Fujimori llorara porque se había salvado al presidente de la República, sino porque parecería de que en ese momento ya le surgía la emoción de que tras de ello venía el indulto. Estoy especulando, por supuesto. Sí, estás especulando. Porque Pero es que el llanto, ¿cómo se explica el llanto en ese bueno, momento? yo nunca explico el comportamiento de personas a las que no he analizado, más o menos yo psicológicamente, porque no soy un psicólogo, pero lo que sí sé es que, digamos, yo estoy en contra del indulto, estuve en contra del indulto, he luchado toda mi vida por la democracia y he rechazado todo lo que significó Fujimori. Que usted ha sido víctima Y he sido directa de víctima. ello. Es más, no solamente eso. Fujimori hará una semana ha presentado un escrito diciendo que que quiere pagar la reparación civil. Yo soy uno de los perjudicados directamente por Alberto Fujimori. Fujimori está condenado, entre otras cosas, por interferencias telefónicas y de mis comunicaciones. Así es. Y está condenado a pagar 3 millones de soles para 28 personas o algo por el estilo, 20 y tantas personas que fuimos perjudicadas, entre ellas Javier Descanseco, yo, etcétera, etcétera. Y de eso él se declaró culpable, o sea, Sí, ni sí. siquiera la Corte lo analizó, sino él se declaró culpable. Entonces, lo que te quiero decir es, yo estoy en contra del indulto, pero yo no soy el presidente de la República. Entonces, ahora, mi opinión, si me hubiera preguntado el presidente, es que ese no era un momento para indultar, me parecía lo más, digamos, desacertado que podía haber, porque efectivamente se podía prestar a este tipo de especulaciones o este tipo de hipótesis que no condujeron a pacificar el país, cosa que efectivamente debió ser el resultado de ese proceso. Y eventualmente, si él tenía una vocación de indultar, digamos, primero de dejar pasar el tiempo, yo habría hecho la figura de la casa por cárcel, de la detención domiciliaria, aunque me dijeran que para eso tenía que haber una ley. Entonces, si a mí me hubiera tocado decidir, yo hubiera dicho, convoco con carácter de urgencia y con punto único de agenda al Congreso de la República para los días 26, 27 y 28 de diciembre para que discutamos un proyecto de ley en el cual los mayores de 75 años que estén con cáncer o con una enfermedad muy grave puedan terminar la pena en su casa. Y entonces, efectivamente, aun cuando, digamos, Fuerza Popular en ese momento no quisiera, pues naturalmente el costo político de una situación que el país podía haber entendido como impropia, hubiera caído directamente sobre ellos y no sobre el presidente de la República, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí todavía hay mucho por desentrañar. Vamos a hacer otro corte comercial, ¿Cómo no? si nos permite. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.